Cuando la realidad que transita el mundo pasa por el teléfono móvil o el celular, Nos encontramos con engaños elaborados e información instantánea que lucen exactamente igual. por eso si podemos aguantar un poco más, tal vez podamos convertir el agua en vino. Por eso, no somos en realidad una humanidad igualitaria si no se nos permite amarnos entre nosotros. Frente al bombardeo de información, elegimos habitar la cultura digital Y te invitamos junto a Pablo y Santi a transitar junto a nosotros el conocimiento de bolsillo. Cuenta la leyenda que cada persona de la comunidad LGTB al nacer recibe y se le asigna un icono pop que servirá como modelo de construcción de su identidad a lo largo de toda su vida. y así es como le damos inicio, ni más ni menos, al programa que más pop va a tener en su contenido, me parece. Habemos pop. Tananan, tan, tan, tararararan. Me parece algo muy interesante, bueno, lo charlábamos hace un ratito, el hecho de cómo tienen un porqué y un cómo utilizar todo el pop dentro de la comunidad, dentro del colectivo, ¿no? De las Yo creo que disidencias. tiene que ver mucho con una expresión, sobre todo de lo que es la cultura gay, ¿no? Y hay como una cuestión en donde determinadas cuestiones como divas o canciones muy emblemáticas o figuras muy fashionistas se asocian a todo lo que tiene que ver con esa cultura. Vos fíjate que incluso también en lo que es el drag, en lo que es el transformismo, es como que hay mucho esbozo de glamour. Y eso también es parte básicamente de la cultura pop. Exacto. Y es ahí donde, bueno, ya lo había dicho en un programa anterior, el tema de que, como que, bueno, o sea, tienen esa. Miran, me cuesta llamarlo tal vez capacidad, porque es un valor muy zarpado en sí en las Le personas. llamamos superpoderes. Superpoderes, me encanta, ahí está. Porque literal, o sea, es una puesta en escena, es el desarrollo de un personaje y hasta a veces el modo en el cual se busca también la posibilidad de la expresión de esa libertad de uno poder elegir sentirse representado bien o siendo, bueno, de un género en particular, digamos, sin necesidad que sea todo heteronormativo, digamos. Claro, sí, encontrar esta cuestión dentro de, por ejemplo, ¿no? El drag no siempre, pero muchas veces es una caracterización de la feminidad que la hacen personas que a veces son más queer y a veces son Sí, tipos gays que sí, tienen sí, sí. su vida de sujeto homosexual, pero que en las tablas son, no sé, imagínate un nombre. Uy, Es que no has conocido no, tantas. exacto, no tengo así como Claro, ponele a qué ver, tipo de, bueno, DC se me viene a la cabeza, DC, por pero por ejemplo. no inventar un nombre, digamos, Bueno, sino DC, conocer, a ver, me da una sensación, por ejemplo, acá en Salta mm, tenemos un montón de dragas desde no sé, la Jenny Lu, Ajá. algo así, ¿entendés? O sea, como que buscan también, tiene hasta un decoro el nombre artístico que puedan llegar a llevar, yo hablando de las dragas en particular, no sé, o Sí, sea, como que te das con un amplio uso, así como decirte, un buen muchachito hetero te diría ponerle al gato máquina de destrucción total, ¿entendés? Eh, claro, sí, comprendo el concepto. entonces, bueno, va jugando con eso y, perdón, bueno, Es que íbamos al hecho. el nombre drag en realidad también muchas veces resume un concepto. Exacto, Muchas veces es el personaje que se construye tiene que ver con cosas que tienen que ver con lo que va a hacer a continuación. Entonces, no sé, por ejemplo, acá tenemos a la Carnestolenda, que ajá. es como la draga del carnaval, y la Carnestolenda es la despedida de la carne, que tiene que ver con después del carnaval viene Semana Santa, empieza la Exacto, sí, sí, cuaresma. sí. Así, en Eh, medio del carnaval tenés miércoles cenizas también, claro, o sea, bueno, como pero que de todo ese se da, contexto y sí. todos esos elementos construyen a Carnestolenda. Bien, Que al chabón vos lo ves y ahí anda, Nacho se llama. bien, O la mística Rich, que es un funcionario público. ok, ahí va.
Bueno, es interesante también el modo en el que La absurda. el absurdo. A ver, ¿qué otro? Había una que se llamaba Susatur Susatur, y zarpado. y sus perfos tenían que ver con comida. Bien hecho, bueno, Hay una lindo de eso. tucumana que siempre Pero tú- viene que se sí, llama Macoña Drag. bien, sabemos por dónde va. Bueno, es interesante el hecho este. Yo, bueno, tratando de investigar y bueno, poder hacerme un poco de contenido como para al menos acompañarte en este podcast, es el hecho bueno, adentrarse en la parte de lo, no sé, lo musical, lo artístico, que es lo más llegado y lo que más expresivo también cuenta como dentro de una cultura cualquiera sea, ¿no? Porque Sí, así como los libros están también que en su momento estaban encargados los juglares, ¿entendés? De poder darle un dibujo, darle una divinidad también a la expresión de recordar pero lo que pasa es que nosotros algún ahora, suceso, sí, claro, perdón, algún suceso, el cual quede grabado y cómo. Te puedo decir, a mí me interesa mucho la música, digamos. sí, es que efectivamente es como que el germen LGBT, por así decirlo, por así Dios. llamarlo, eh, nace, florece en la cultura en general. Entonces vos, Exacto. por ejemplo, no sé, tenés a los cuadros de Jesús, en- muy en general te diría que en un 98%, capaz estoy exagerando, pero creo que en un 98%, los sujetos que hacen de Jesús como Sí, modelos para las pinturas o eran algún chabón demasiado hermoso que le gustaba al pintor, o algún amante del pintor, claro. o algún sujeto de la noche muy bello que también el pintor decidió retratar para sí. Y bueno, todos terminaron siendo Jesús, Exacto, sí, ponele. sucede, O pasa. algún ángel, o alguna otra cosa. Entonces es como Exacto. que dentro de la cultura siempre es como que la figura icónica está como muy relacionada con esta cuestión vinculada a una expresión artística fuera de lo que podríamos llamar familiar, ¿no? Ujú. O Sí, 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 sea, sí. Va haciendo alusiones, obviamente, a lo que corresponda en ese momento, bueno, de quien la persona también, que se encargue, digamos, de poder estos buscarle ese terminaban concepto, digamos. O así, sea, pero estos cuadros eran de iglesias, tipo, el eran las concepto, o sea, estatuas que vos ves, exactamente, o sea, los es cristos, todo, todo en las precisamente. pinturas y en sí. Bueno, poco creo que también es toda la parte que no se contó de la historia o se quiso tener como que en consideración al momento de saber cuál era la realidad en esos, o sea, en esas actualidades en donde sucedió todo eso, en donde se llevó a que una persona a partir de lo que vivió barra presenció Ajá. realizado arte, pero por una expresión de que algo quede pactado en la historia. Puede ser, puede ser. Igual Entonces, ahí, de la pintura a la poesía con los poetas malditos como Rimbaud y Verlaine, que es como que estaban mal vistos estos vínculos, pero ellos los presumían igual, impunemente por las calles de París. claro, Que bueno, ya hablarás después de la decadencia moral parisina, un poco nos vamos eh, a adentrar enseguida, pero pero bueno, eso es más llevando, tarde. claro, sí, bueno, llevando a lo que podrían decirse como que las personas que hoy en día famosas se dedican, digamos, en la industria de la música y llevan también un poco de esto, ¿no? De pregonar lo que es en sí el colectivo LGBT, B, T, LGBTIQ más. Muy bien. sí. Por ahí va. Y ese es el Y el fácil. otro, ok, Ese es el fácil. ok, ok. Porque la T tendrían que ser como tres T's. Y después, no, bueno, sí, o sea, tipo, Siempre hubo si una lo querés, discusión con si eso, lo ¿no? querés hacer tecnicista y te querés poner pesado con la cuestión, es como que tiene incluso muchísimas más letras porque se supone que es para no invisibilizar. Exactamente, Pero sí. al mismo tiempo, hay que comprender, para no ser extremistas, que hay cosas que la gente no va a retener por más buena voluntad que tenga. Bien, ok. Como por ejemplo tantas siglas. Es como cuando vos tenés que Sí, copiar sí, y pegar sí. un número. En la Es como cuando, claro, cuando tenés cuando tenés así alguna cuestión que... número CBU. Exacto.
Por más Tenés buena el onda alias. que, claro, por más buena onda que y el alias es el resumido, es Exacto. fácil, es para buscar. Sí, Entonces, la intención muchas veces no es esta cuestión de invisibilización, sino es una cuestión de de aligerar el representación, ¿no? lenguaje. Exacto. Bueno, quienes más se encargan de poder llevar a que en sí no se defina por las letras que tiene, sino por lo que genera en sí el movimiento, tenemos estos artistas que llevaron, ¿no? A una parte también como esa virtud de aceptación dentro de una sociedad o de una industria, la cual produce millones y millones de De palos verdes, viewers y exactamente, dinero de y mucha plata. ¿Y espectadores y qué? O sea, música descargada en ahí está. plataformas, pero porque también hay iconos culturales que son consumo de... Y ahí está bueno hablar un poco de la segmentación, porque estábamos charlando antes de arrancar el podcast, un poco de la cultura woke. Y hay ciertos consumos como, por ejemplo, Lady Gaga, que una persona que rechaza cualquier cosa que tuviese que ver con lo que es LGBT básicamente, probablemente tenga algún resguardo con la música de Lady Gaga si es que realmente es una persona extremista y cerrada y dice, "Ah". Ahora, si no, muchas veces los temas de Lady Gaga son algo así como Thanos, ¿no? Son inevitables, ineludibles, no hay Exacto, manera sí. de que no lleguen a tu oído de una manera o de otra, o de otra, o de otra. Exactamente, sí. Y en general no están malos, están bastante buenos. Muy bien. No me enloquecen Ya con decirte que absolutamente todos, aparezca, pero están muy bien. ya con el sentido de que Increíbles. aparezca también en South Park. Claro, la cantan, ¿entendés? Y es como que también, o sea, una parte súper flayada desde el sentido del impacto social y bueno, de vuelta. Estoy mucho con la cultura, la verdad. Bueno, hablando de Es, South Park y así como hablando también de otras series así que hacen sátira de la sociedad como Los Simpson, si vos te pones a ver cómo se va tratando a lo largo de la historia de Los Simpson, sí, los diferentes capítulos en diferentes temporadas que tienen que ver con cuestiones gays o cuestiones ok, lesbianas, y después ves lo mismo en South Park, vas viendo el pulso de la sociedad y sí, cómo se movió o cómo cambió a lo largo del tiempo. Y eso es lo que está pasando hoy en día en South ujú, Park. bien, Porque el director políticamente correcto ahora es el director poderosamente cristiano. bien. Echaron al consejero, Claro. trajeron a Jesús. Dicho, ya Y hay cumple un tu capítulo tiempo, que se bye bye. llama The Walk is Dead. No, esa no la En tenía, donde esa no Cartman la llora tenía. un montón porque ¿y ahora La qué? cultura woke, ¿Y claro, ahora qué? exactamente, ¿qué vamos a hacer? No tenemos. ¿Qué? Claro, se ponía triste porque cancelaron un programa Walk en donde se la pasaban personas gritando y llorando y él como que se divertía con eso, pero ahora que eso estaba muerto, ¿qué iba a ser él? ¿Quién era él? Bueno, ¿qué similitud hay entre eso? O sea, o es una cuestión más antagonista entre la cultura woke en sí y decirte, bueno, la difusión de las diferentes variantes y variedades que te lleva, digamos, a uno tener, por algo se habla de una pluriculturalidad. Es que el Porque mundo es pluricultural. exactamente, uno no puede quedar cerrado en sí a la simple idea tan básica De que como Lady Gaga decirte, solo lo escuchan los que... saben y inglés, así. ¿entendéis? Y sabes de que al menos varios países de Latinoamérica tienen una buena cantidad de gente, Casi todos, exactamente, te que diría. poco O sea, saben inglés, no ¿entendés? he investigado al respecto, pero probablemente todos. Exacto. Así como poder decirte, bueno, en su momento, y el gran, tan enigmático Sir Elton John, ¿sí? Que me pareció Hold tan. me closer. Claro, no, apareció en una de las mejores películas que me puedo haber imaginado que podía aparecer, ¿entendés? Como Es rehén, ¿sí? impresionante. Y te cambia totalmente el hecho de su presencia. ¿Pero por qué? Por lo que ya él precedió, digamos, en su cultura, ¿sí? En su impartición y siendo los momentos que eran, Es y Sir, ser ¿no? nombrado Sir Sir Elton por John. la misma reina de Inglaterra, loco. O sea, Otro ícono
cultural no LGBT, pero otro super icono cultural. Claro, exactamente. O sea, ¿Sabés quién era, es ¿sabés es quién la era el cuestión. icono pop que sí adoptó la cultura LGBT, sobre Ujú. todo allá? Y Sí, también acá y en todo el mundo, porque viste que las divas así como que trascienden sí, sí, sí. multinacionalmente. Moria Kazan. La Ah, princesa Diana. güey, de una, sí. Qué pedazo de historia las mujeres son. Claro, vos fíjate que los muchachos gays, Ok, las drags, muchas chicas trans, les gustan las historias de las mujeres fuertes, claro. de divas, de personas que marcan alguna tendencia, que hacen alguna diferencia. Un poco eso tenía Lady Di fuertemente, ¿no? Sí, sí, parte de de ese modo de poder protestar de una manera tan elegante que es sublime, o sea, no tenés absolutamente ningún tipo de hecho reprochable en el momento, como es que le dicen ellos, ¿Qué hay reina se perdió la reckless, humanidad? claro, exactamente, tienen, creo que es reckless, sí, como algo totalmente imprudente y que no, no, Reckless vendría a ser algo así como valiente, un poco más que valiente, mm, como no es bueno, decidido. la mal usada la palabra acá en castellano, esto del bizarro. No sé si de Reckless is Porque Bizarre. no son lo mismo. Lo que voy con Reckless es que como que es algo imprudente, ¿entendés? Algo Imprudente, debe ser políticamente no correcto, imprudente. ¿entendés? Entonces vos directamente la tenías a esta ícono, ¿sí? A la Lady Di, que hacía todo, pero no se le caía la D en absoluto, digamos, del apellido por ser quien Ujú. era, ¿entendés? Al contrario, esto que vos decís, o sea, buscan de alguna manera también unos íconos de mujeres fuertes, parte de esta necesidad de que en la interpretación o querer llevar a colación A un cambio, la expresión de algún suceso cultural, ¿sí? por Llevado ejemplo. en este sentido, o sea, volviendo capaz a las dragas, lo cual vi que era siempre voy a hacer esto porque esto acompañándolo de esto. ¿Qué relación tiene? Bueno, hay un suceso, hay un hecho, hay una historia, hay un porqué. Y vos fíjate que eso también está muy, muy, muy arraigado hoy en día en la sociedad con Lady Gaga. Pero Lady Gaga básicamente habla de esta cuestión de abrazarse a uno mismo, de abrazar la monstruosidad, que es algo de lo que hablaba la propia Susie Shock, Ok, la que decía que ella reivindicaba su derecho a ser un monstruo, que otros sean lo lo normal, normal. Creo que que no escuché un limiten su podcast que expresión. tiene la introducción Yo con tiro cada esa. personaje en esa intro. Ya va a quedar en el criterio del oyente a ver que vaya relacionando ¿Cuál fue? y quién lo dijo. Pero bueno, nada, es como esta cuestión de la monstruosidad, porque hay un rechazo social a lo que no está dentro de lo que se espera, dentro de lo normado, dentro de lo que está estipulado. Entonces, cuando vos tenés un sujeto de 1,80 m con unos tacos de 25 centímetros Claro, y hay con unas hombreras que le claro, levantan unos nudos brillosos hasta más o menos la altura de la cabeza. hay una cuestión de, y bueno, reivindicando también la palabra de monstruosidad. Porque lo que puede ser monstruoso para lo que está estipulado, para lo normado, para lo que debiere de ser, Ok, que estas expresiones son abominaciones, son monstruosidades, son reivindicación y exageración para justamente llamar aún más la atención. exacto. Es una respuesta a una visión del mundo. Bueno, ahí está. Es muy loco que se pueda llevar de ese modo. Y eso es Loco Lady no, o Gaga sea, también. valiente. A mí me parece eso de que es hoy, lo sigue siendo, bueno, nosotros obviamente mal y pronto hablamos de lo de lo más pronto que uno tiene, digamos, de lo más inmediato que uno tiene, que es la realidad que transita en este caso en Salta, bien en el norte. De ese modo también a nosotros nos permite la posibilidad de hoy en día la tecnología de poder hacernos de un montón de estas pluriculturalidades
que te dan la posibilidad a vos entender, ver o querer decir algo al respecto, ¿sí? Teniendo esto totalmente contrario a lo que sería la cultura woke, ¿verdad? Ponele, pero no necesariamente. En realidad ahora hay como en algún momento ha sido tan dominante la ola cultural en donde se defendían determinados valores que hoy se denominan cultura woke, Ok, eh, que lo que ocurre realmente es que ahora hay una respuesta contracultural en donde de repente volver a ciertos valores que se consideraban antes tradicionales y que se han deconstruido de cierto modo, sí, resulta una respuesta demasiado contundente y fuerte, porque en algún momento cuando empieza la marea a dominar esta cuestión, ajá, esto que se vuelve líquido dentro de las olas generacionales, que son las maneras, los modos, las formas, las creencias, eh, pasan a ver las cosas de una manera tan distinta y antagónica que las personas que... Escúchate esto. El extremismo es un tipo de narcisismo social. No sé qué más dijo la de Pochoclo Profiling anoche, pero escuché algo muy interesante sobre bien, esta cuestión de que existen muchas personas que basan sus valores en lo que les da cierta seguridad. sí, Entonces, ¿por qué? Porque estas personas en realidad no es que tengan convicciones, sino que se rigen por determinados valores porque esto les da eh, una rigidez en una sociedad que no tiene nada rígido. exacto. Y cuando esas... Y que no logra, digamos, que lo haya tampoco, digamos. O Claro, sea, es como un proponiendo nada, queriendo nada, pero todo a la vez. No se termina de entender. puede ser, sí. Sí, porque básicamente es como que entienden o comprenden que hay una manera de pensar y que todo lo demás es básicamente un enemigo. Claro, Cuando nosotros empezamos a percibir a la persona que piensa diferente a nosotros como un enemigo, no importa de cuál de los dos bandos estemos, de la extrema derecha o la extrema izquierda, por dado un estamos ejemplo, siendo, digamos. claro, estamos siendo extremistas. Y eso pasa Sí, mucho con personas que tienen extremismos, los cuales no son bien percibidos claramente por las personas que son mucho más conservadoras. Y del otro lado, hay personas conservadoras que consideran que esas otras personas que te mencioné antes no debiesen de existir. directamente, o sea, Y de no hay ambos lados posibilidad están... de una compatibilidad en el mismo ambiente siquiera, Y en ¿no? ambas esquinas Porque, estamos hablando de extremismos, no estamos hablando necesariamente de ideologías. exacto, Estamos hablando de extremismos. Entonces, desde cada esquina están deseando la extinción del prójimo solamente porque consideran que determinados valores morales son los que rígidamente deberían de hacer a una sociedad. Y eso hace también que cuando, por ejemplo, ahora que hay una inclinación de las juventudes hacia orientarse mucho más a los valores cristianos, eh, como Rosalía ahora que está en su etapa lux y que está toda monja y habla de celibato, sí, sí, eh, sí, que fluye con la ola. hay Se que acabó, o sea, fluir, que se acabó el momento Motomami. exacto, Pero de las van culturas, en general, obvio, en el sí, momento cultural, en el momento cultural en el que el exhibicionismo pasó de moda y ahora se supone que hay un vuelco hacia lo tradicional. exacto. No, bueno, pero es que de vuelta es No hay nada rígido no hay en nada la sociedad. rígido, La no hay sociedad nada es... determinado, o sea, y ahí va, o sea, vos por el simple hecho de no concebir la idea de que no haya gente por algún X motivo de diferencia de ideas, o sea, por no creer que haya que exista gente, digamos, porque piensa de diferentes maneras, cree en otras cosas distintas a ellas, no den la posibilidad de compartir un mismo ambiente, ¿no? Y creo que va de vuelta, o sea, cómo se va relacionando por ahí, está lindo entrar en esas partes, en esas... Esas aguas turbulentas. Claro, no.
entre tantas letras abecedarias puestas para nombrar en sí un movimiento. Por ejemplo, eh, el hecho de que todo va repartido y todo va también contrapuesto a ese odio, ese rechazo, a esa negación, a ese cierre, a esa posibilidad, está totalmente puesto del otro lado, a esa empatía, a esa cuestión de afianzarse con quien tiene al lado, de esa cuestión de libertades que uno se puede dar, del modo de expresar, o sea, por más que yo venga y decirte a vos de que acepto tu opinión equivocada, te digo de una, veamos y no sé. Demos para adelante los dos, o sea, reunir no solamente un grupo de gente que piense igual que vos, sino también es importante poder tener la antítesis de lo que sea que vos te pienses que estás Sí. correcto Poder, claro, porque eso que vos estás diciendo se llama ejercitar el... no, de verdad. Sí, sí, está bien, es que sí, debe de ser un ejercicio muy importante. Te puedo Ay, lo tenía en la punta de la lengua. Ah, Me mira, reí, se yo me te- fui, pero es eso. Ejercitar la honestidad epistémica. Ahí va, Es tener la humildad suficiente de poder pensar que uno puede estar equivocado. exactamente. Porque sí. yo te puedo decir todas estas cosas que hoy en día son definiciones, son características, y que el día de mañana pueden fluir, pueden cambiar. Ya vimos a principio de mes Claro. cómo era en Grecia y en Roma, tranquilamente de acá a 100 o 200 años, las discusiones pueden ser otras totalmente distintas. Sí, 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 totalmente. En sociedades también distintas. Y sigue pasando el hecho de poder llevar a que en sí, no solamente en la definición de géneros de un ser humano, esté impartido la colectividad, digamos, en sí. Que lo importante es que son personas, ¿no? Los géneros sirven para tipificar, Pero son- para pero tener son- cuestiones sobre las leyes, para Exacto. tener cuestiones que tienen que ver por ahí con la autopercepción como derecho, ¿no? Y también por ahí se vuelve un poco peligroso que haya olas generacionales que de repente dentro de sus cuestiones ideológicas pudieran afectar a personas las cuales tienen derechos adquiridos, como por ejemplo lo que le pasó a Hunter Schafer Claro, exacto. en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el límite de la libertad en cuanto a términos reales, ¿no? Porque si se supone que somos libres y podemos tener derechos adquiridos en los cuales de repente yo tengo una identidad ya confirmada y que funciona, y que además estamos hablando de una persona que ya atravesó por un montón de procesos, a terminar con un pasaporte que dice masculino y de repente Ves ¿cómo puede ser una que entidad si eso- totalmente femenina, digamos. claro, del pero otro ¿cómo lado. puede ser que eso haya sido un derecho y después te lo quiten? Obvio. ¿Cuál es la liquidez o la rigidez tanto de esas leyes como de cualquier otra? Porque de repente no estamos hablando específicamente de esas, sino de todas. Claro. En cualquier momento, los sistemas en los que vivimos pueden pasar a ser revisados, y cuando sean revisados, Obvio. todo puede darse vuelta. De la noche a la mañana, como ha pasado por lo menos unas 3 veces pasa cada 10 años casi. Exactamente. Bueno, que hablábamos de algún tipo de ciclo también que sigue siendo inconcluso, o sea, como decías recién, no hay nada rígido. No hay nada En los 90 estable. estaba la estabilizado. superglobalización, y aquí teníamos Menem, y el presidente de Bolivia hablaba como un yankee. No, Y después de eso tuvimos el ciclo de gobiernos progresistas Más latinoamericanos. Sí, Después de eso... pero claro, se los vino- 90 fue la decadencia en sí, digamos. Los 90 fue una cuestión muy de globalismo, además, en todo el mundo. Sí. No solamente... Pero a partir de los cárteles, o bueno, querés llamarlos potencias, dentro del negocio, que existían en ese momento, los países que más movían la teca, digamos. Claro. Siempre fue puesto desde ese punto. Estaba Bueno, viendo, puede ser, ¿no? pero la globalización tiene también un montón de otras cosas, porque todo lo que nosotros estamos hablando, por ejemplo, ¿no? De la cultura pop,
La cultura pop se instaura fuertemente con la globalización, si bien ya existía, porque ya existía la máquina de chicle y neón allá en los 80 Sí, con el cine, sí, sí, sí. eh, el pop y la industria cultural pop que ya existe desde los O 80 y sea, desde los 70, trae porque el todo, disco trae es todo lo bueno y lo malo básicamente, también, digamos. claro, el disco es básicamente el predecesor directo del pop. Sí, exactamente. Bueno, llevando de que dentro de este pop pueda, pueda haber cualquier otro tipo de necesidad también de poder expresar por ahí lo que en sí las disidencias aportan, ¿no? Porque no deja de ser algo que realmente te diría eh, piola, piola y a la vez también comprendido desde las otras partes que crean de que no hay como que de que normalicen, digamos, el hecho de convivir con personas que se piensen distintos, ¿entendés? Pero es porque también hay una manipulación mediática completamente realizada por quienes nos gobiernan o bien quienes de vuelta tienen la mayor teca, que te hacen de que te generan todo el ambiente para vos poder, para que nosotros dos, ni siquiera nos agarremos la piña porque vos pensás en blanco y yo en negro, digamos. Claro, bueno, y eso en realidad se alimenta de muchas maneras porque nosotros en este momento vivimos en una sensibilización o hipersensibilización que Sí, hace que se acelere con las redes sociales. Entonces, vos tenés, como provocás a miles de millones de personas, decís algo provocador, te lo responde la persona A la persona dice algo tan contrario y desagradable que todas las personas que piensen como la persona A le van a dar like. exacto. Entonces tenés Y parte ya de que, el posteo tiene una idea que le vamos a llamar idea uno. La bien, persona A detesta la idea uno. Todas las personas que detestan la idea uno van a likear persona A. Persona A va a ser tan desagradable que le va a responder la persona B. sí, quien La sí persona B va a comparte, provocar a la persona C. Y a la persona C le van a ir respondiendo y así tenés un posteo de 200 personas haciendo lo que nosotros comúnmente llamamos forobardo. sí. Bueno, Sabes de que por miedo al forobardo, por lo general no soy de leer los comentarios de los videos así, o reels, o cosas por el estilo, no, aposta. La verdad que no entro en eso, o sea, tal vez solamente el scrollear me es suficiente, pero al menos con el tema de los comentarios. Y hay algunos que tal vez te puedo decir que me pierdo, ¿no? Porque es tan bueno o es tan chistoso de que leyendo lo que dice esta persona te termina agradando o haciéndole un tipo de gracia, ¿no? sí, bueno, es que en general no siempre está el forobardo, pero el forobardo funciona primero porque vivimos en una sociedad polarizada. Sí, Es esto de A o B. sí, sí, sí. Y ahí tenemos muchas veces esta cuestión en la que, por ejemplo, es Harry Styles con su fashionismo, ¿no? Pero lo que tiene y lo que también voy a hablar también es el mensaje que hay detrás. Entonces, por ejemplo, si bien Harry Styles tiene una cuestión muy fashionista, muy iconic y bastante queer, sobre todo en la gráfica, con vestiditos, con tutús, con cosas así como de plush y unicornio, Sí, pero también, sobre todo no sé si es en el último o en el anterior de sus discos, esta cuestión melancólica del deseo, ¿no? Es como que todo sí, el tiempo le está cantando a lo imposible, lo cual de alguna manera durante casi que toda la historia, concebida narrativamente dentro de las vidas de las personas LGBT, es como que es coincidente, ¿no? Es lo mismo que pasaba cuando las personas cantaban acá en Latinoamérica hace 30 años los temas de Ana Gabriel. El amigo simplemente amigos y nada más. ya, Cada quien cerrando la noche fingió un adiós. Bueno, esa cosa tiene un mensaje. Y además eso tenía un lore. Decían que ella salía con Verónica Castro y que ok. toda la cosa. Viste que la Hemos gente visto siempre... presidentes Ah, contratar novias para ellos, así que sí, sí, todo es puede posible. pasar. Pero nada, también puede ser que sean rumores. Ahora, la cuestión es esto, la apropiación, ¿no? Y la cuestión que tiene Harry Styles es esta melancolía del deseo.
casi podríamos decir que de momentos migajeo, que es tan Claro, característico exactamente. de los vínculos en sobre todo las historias que están en el cine o las historias que están en las series, de cómo es que se vinculan las personas LGBT, pues sobre todo cuando se introducen a tener Uy, sentimientos y compartir en, con personas, ¿no? ¿cómo se llama? En The Last of Us hay un Ya. capítulo tremendo. O sea, el lore que se termina realizando al momento en el que, bueno, los personajes principales aparecen ahí, en ese lugar, fue Ujú. todo puesto por una persona a quien amó y convivió de una manera muy hermosa en medio de todo el apocalipsis, eh, con su pareja, ambos gays, digamos. Ajá. O sea, como que al principio, dado el contexto apocalíptico, no se terminaron de entender de que como que, bueno, sí, esta persona yo la conozco, o bien sé de que es gay. Claro. Y lo terminaron realizando y bueno, fueron muchos años, así que Este vivía es. él, ¿no? Sí, es un capitulazo, boludo. O sea, es tremendo cómo también te puede llegar de alguna manera, ¿sí? O sea, tipo, no fue una escena o bien algo que haya visto que me haya llevado a mí a la emoción, siendo una persona muy sentimental, me pasa de que si me suelo emocionar viendo películas, Eh, Es que pero bueno, no llegué a ese punto, pero fue fue muy bonito, bonito, fue bonito. exactamente. Ahora actualmente existen construcciones más bonitas alrededor Obvio. de esto, porque también, Uy. además de ese capítulo particularmente de Last of Us, sino también, no sé, tenemos cosas como Heartstoppers, tenemos como cosas mucho más melosas en la actualidad. Ahora, Obvio. la cuestión tortuosa acompaña absolutamente todo el resto de series, películas, Ahí está, sí, animaciones, sí, sí. anime, literatura, cuentos, de videos, AMV, lo que vos quieras ver, ASMRs. La cuestión tortuosa de estos vínculos es como que, sobre todo en tiempos anteriores, primó. Y eso también es lo que tiene de particular. Es como que, ¿quién encarna mejor ese migajeo musicalmente hoy? Harry Styles. Sí, como otros, digamos, me parece más latinoamericano, alguien quien no es tampoco una persona, bueno, dada en sí, de, digamos, parte del colectivo, es Bad Bunny, te podría decir. Yo creo que está en su versión Bad Bunny igual, europea creo que nadie sabe que Bad Bunny es la pechugona que sale diciendo yo perreo sola. No sé si estoy seguro de que nah, todo vos el mundo decís lo en sabe. serio. Ah, bien, vos sos de los que no sabía. No, sí, de los que sí sabía, o sea, apenas lo sacó al tema me di cuenta de que él había Bueno, hecho bien, bien eso. hecho, bien hecho, bien hecho. Pero no, hay mucha gente que no lo sabe realmente. Bien ahí, Que que no deben entienden pensar muy que la bien qué prima está de ese. pasando, pero bueno. O sea, A ver, pero porque parte del hecho. igual se hizo publicidad al respecto con eso, pero es como, por ahí, creo, Bad Bunny siendo Yo no creo que... dudo mucho de que Bad Bunny sea parte de la comunidad LGBT, pero sí comprendo que muchas veces artistas pueden de repente encarar o encarnar ciertos valores Sí, en canciones. Primero, por cuestión de marketing obvio, obvio. pero segundo, porque también se puede llegar a cierta empatía. Hay cosas que en la actualidad Bueno, parecen obvio, ridículas de explicar o de tener que claro. defender y que de repente, cuando tenés el poder suficiente, podés encarar tu manera de contribuir desde algo original y tuyo. Entonces, como que hay mucha gente que habla de apropiación cultural y esas cosas y Obvio. yo creo em, que no siento que cualquier cosa que pueda llegar a normalizar una tendencia a poder desestructurar los roles rígidos del género sea algo que realmente sea dañino porque además en general estamos hablando de una persona que, y acá se habla mucho de las infancias y esta cosa, ¿no? Una persona que es parte de la comunidad LGBT pero que aún no lo es porque es una criatura, de todos modos tiene indicios y vos lo podés exponer a mucha cultura heterosexual y esta criatura va a encontrar su punto de fuga
para encontrarse con Merlina, con Gossip Girl o con lo que sea que de repente se encuentre. Mismo en el anime a mí me flasheó mucho, bueno, en esta Jujutsu Kaisen. Ajá. También ese lore realizado entre los más picantes de los más picantes, como terminaron siendo de pasar de ser super, hiper, mega mejores amigos y sentirse en la necesidad del otro emocionalmente para poder llevar a cabo su labor como magos, terminan totalmente siendo enemigos entre sí y odiados a partir del amor que se sentían entre ellos. Es curioso porque es un arquetipo bastante común. Bueno, en yo gente, que me... en gente con pelo blanco. He visto un par de memes. Ok. He visto un par de memes. Instagram me lo confirmó, dice. Y Twitter me lo mostró. Pero bueno, claro, o sea, la cultura hoy en día está muy difusa porque es como que nadie termina de ser y nadie es, y es muy distinto también hoy en día a lo que eran las épocas de, por ejemplo, un Ricky Martin, que tenía que mantener una impostura, que tenía que vender cierta cosa específica, en donde era una industria en la que en aquel entonces, si él hubiese tenido que aceptar, asumir, salir con alguna, hubiese sido imposible, se hubiese quedado sin carrera. Sí. No, bueno, tiempo después, claramente, el mundo le dio un vuelco a la cuestión y eso le proporcionó a él una libertad como para poder expresarse más libremente. Yo no sé si dentro de 15 años las criaturas van a tener esa misma libertad por cómo viene el mundo hoy. Esperemos y decimos de que después eso cambia claramente, exactamente, no se puedan tanto prohibir como poder negarle la oportunidad de la libertad de expresión y de la decisión por sobre uno, ¿no? En el hecho de en qué entidad, qué identidad tomar en esta realidad, ¿no? Sea el contexto que sea la religión que sea la parte del mundo que sea, digamos. Claro, es que de hecho es difícil, porque imagínate construir una identidad. Y en eso entran muchas cosas, digamos, y sobre todo hay mucho queerbait que construye fuertemente a la cultura queer, como por ejemplo Katy Perry, ¿no? Katy Perry, I Kissed a Girl, era como que puro queerbait, así como las Tattoo fueron un imperio de queerbait. No, una de las chabonas hasta es conservadora. Ok, claro, compraron nomás por el hecho de la propaganda que generaba en sí. Vendía mucho y no sé, es como... Imagínate que sos una niña a la que obligan a usar falda porque quiere usar pantalón, que no dejan que vaya a jugar a la pelota porque se supone que deberías estar jugando con muñecas. Exacto. Y que todo el tiempo es como que tú están reprochándote o reprimiéndote y no encontrás un punto de fuga, y de repente estás haciendo zapping en la televisión y te salen las tatú bajo la lluvia, con traje de colegialas, besándose y toda la gente mirándolas mientras tienen una canción re dramática y toda la cosa. Te produce algo, ¿me entendés? Sí, obvio. Es lo que ocurre con todos estos refugios, con todo este queerbait que existe, y hoy el queerbait está pero más ardiente que nunca, sobre todo en toda la cuestión de las redes sociales, pero porque vende y a la gente ya no le importa quién es y quién no es. A la gente le importa haber cumplido su fucking deseo. Exacto. Sí, entonces, por el hecho de que alguien comparta en sí una idea en este caso de odio, no sé si de odio o bueno, de baitear toda esa parte que se quiere desarrollar, digamos. Pero no sé, porque por el... porque es un modo en medio de protesta también, o sea, en ese sentido es como que... Sino para que uno lo hace, o sea, protesta en contra o bien a favor de en este caso... Y mira, la gente, esto que te contaba temprano de la apropiación cultural, sí. Por ahí sí hay gente que se enoja con todo lo que es el queerbait, porque es como que piensan que es gente que no es realmente de la comunidad LGBT y que están currando, por así decirlo, con la causa, con el movimiento. Entonces, como que es como cuando te dicen si sos caucásica no te hagas rastas. Es una cuestión muy parecida. Ok, sí. Pero yo sigo insistiendo que
si la gente se toma bien el queerbait, como por ejemplo lo de Manu y Mosky, y la gente le fascina y los chabones se lo toman a bien y se cagan de risa y lo normalizan y lo naturalizan, están ayudando a un montón de personas a entender que capaz no es tan terrible, capaz que es bastante natural, y capaz que solamente es parte de uno y ya, y que uno además no tiene que tener una etiqueta necesariamente. El otro día estaba viendo que estaba el día para salir del closet y pensaba, está bueno salir del closet, está bueno poder ir a una marcha, está bueno poder hacer todas estas cosas, pero también pienso que no le debes nada a la sociedad, entonces también podés no tener nada que ver con estas expresiones y tener así una postura favorable a toda la cuestión, pero bueno, nada, la discreción con estas cosas también depende ya de cada uno. Obvio. No, No, bueno, el método de protesta en sí puede ser, digamos, como que abarcativo, ¿no? En ese sentido. Dependiendo siempre y cuando se pueda tomar como tal, porque hasta mismo, como vos decías, o sea, genera esa confusión, genera esa necesidad, digamos, de, de mostrarle de alguna manera que no, a ver, vos como persona que estás usando esto por este motivo supuestamente, después te contradecís solo y salís batiendo fruta. Y no solo eso, claro. termina siendo totalmente el palo opuesto, como me contabas recién, digamos, con las tatú. ¿Entendés? Pero también ocurre que las personas pueden cambiar de parecer. También ocurre que las Obvio. personas pueden... Hay mucha gente que de repente, no sé, tenía una expresión de género mucho más libre y de repente optó por vivir una vida más tranquila. Hay gente que de repente también de transiciones y decisiones le han costado la vida. Por ejemplo, Herculín Barbín era una persona intersexual, por así decir, intersexual, por así decirlo. Y bueno, nada. Le hicieron vivir toda su vida porque además antes cuando eras intersex es como que el médico decidía qué ibas a hacer. Sí, sí, sí. Y le hicieron vivir su vida como una mujer. Y como mujer no sentía, ni vivía, ni tenía ninguna clase de deseo por ningún tipo de hombre. Exacto. Pero estaba en una sociedad que le pedía que actúe, que sea, que performe de mujer. Ok. Mira vos, Termina en un convento. porque no le Porque entraba ficha a la qué chica. mejor lugar para convivir y desarrollar vínculos profundos con otras mujeres que en un convento. Obvio. Mm. Ni te cuento, Sor Juana, nada, mentira. No, y Pero, bueno. y bueno, y el problema es que, bueno, la echaban de diferentes conventos porque a la gente es como que se escandalizaba o porque las otras monjitas se le enamoraban y después y Sí, la sí, sí, cosa y sí. así. Hasta que finalmente la sociedad le dio, le dijeron, bueno, ante todo lo que vos nos estás diciendo te vamos a reconocer como hombre. Perfecto. Ok. No pudo tolerar en sus condiciones de persona intersexual en un mundo no adaptado para ningún tipo de transgeneralidad ni transexualidad. Sí, sí, sí. Si lo dije bien, creo. Claro, porque si hemos hablado de Transgeneridad, la, de sí. la transgeneridad No, y sí, bueno, sí, sí, pero transexualidad en sí, no, pero estaba viendo de decidida, no, que no se me digamos. haya trabado la lengua. Ah, ok. Pero cuando no, el mundo no tiene estas categorías y de repente tenés una persona intersexual que estuvo performando toda su vida como mujer y de repente ahora tiene que performar de hombre en una sociedad en donde ya no estás en un convento y ya no sos la chica que está en la casa y que no sale de la casa, sino que ahora sos un tipejo que tiene que salir a trabajar, Y que hacer tiene que totalmente el medírsela rol de todos los hombre, días con otros exactamente. hombres. Sí. Eso hizo que ante la presión, efectivamente, decida desvivirse. Y bueno, pasa por mucho también eso, las imposiciones que ya te, te Porque no es que estropean el hecho podía, de uno buscarse en otra identidad y que claro, eso no defina tal vez la persona que es o el modo en el que también se abarca
cierta pluralidad, mierda. Sí, Estamos medio trabados, me parece. estamos un poco quizás. Pasa por el hecho de que algo en plural sea singular, digamos, o sea, llevarlo a la singularidad de lo que yo te digo, yo sociedad, yo Bueno, dueño pero de guarda, la... en la teoría de la complejidad se sostiene que la parte, digamos la muestra, es el todo. Vos agarrás un pedazo de Como la el de Zoolander. sociedad. Claro, Ok. ponele. Vos agarrás un pedazo de la sociedad y en ese pedazo de la sociedad tenés un pedazo de es la sociedad en un pedazo. Exacto, Es como que el todo es la parte y la parte lo es el todo. Entonces, de alguna manera vos, no sé, suponete que junto a 5 personas, en esas 5 personas voy a tener mucho de la sociedad en sí, más allá de que solo sean 5 personas, no sean la provincia entera. exacto. Sí, sí. No, bueno, por ahí entrando en esta posibilidad de buscar también el hecho de lo que te decía hace rato, el tema de la protesta, el tema de cómo uno va condicionando hasta la posibilidad de la expresión, o bueno, buscando también de ese modo los recursos, ¿no? Uno como persona, para lograr no solo hacerse entender, sino poder llevar a cabo la posibilidad de mostrar y Y bueno, de vuelta, no sé si es la tanto, protesta es digamos, necesaria cuando hay represión. Y por eso pasa mucho, y estamos en Occidente, ante la ujú, imposición eclesiástica, hay mucha protesta. A pesar de que hoy en día la iglesia no es necesariamente el mayor enemigo de la comunidad LGBT, los exacto, papas hoy en día son sumamente flexibles, y reciben a las personas, por ejemplo, las personas trans, porque bueno, humanidad y misericordia, ¿no? exacto. Bueno, dentro de esto, de este occidente, digamos, que tenemos, a mí bueno, lo traje acá preparadito. Te quiero contar un poco del el artista, un tipazo belga, con mucha afinidad a la Francia en sí, Stromae, bien. Oye, un chabón que, bueno, desde un principio tiene como que también una popularidad eh, mundial, sí, global, a través de su música. Y este último tiempo como que, bueno, entró en estas imparticiones de... No, ya lo venía haciendo desde antes, desde de muchos años antes. Pero bueno, como que estuvo bastante mucho tiempo sin sacar música. Y sacó un tema que refleja un poco esto, o sea, me llevó también a pensar en qué sentido se busca esto de la difusión de un modo el cual no busca tampoco ser, eh, no te digo normalizado, sino naturalizado, llevado a la posibilidad de que se piense en sí la gente como que tenemos todo bien, pues, y nadie le está queriendo hacer daño a nadie de repente, en cómo uno se identifique, por lo que sería lo más lindo, digamos. Bueno, el arte de la canción en particular, Ujú. Fils de Joie, Ajá. bien, que, bueno, en castellano es Hijos de la Alegría. ¿Y a qué lleva? El video que está realizado, si desean después poder ir a verlo, ¿sí? Fils de Joie. Es una maravilla porque crea ¿sí? un escenario totalmente distinto a cualquier nación, ¿sí? Y con un amplio casting de mucha gente que denota no solamente los rasgos físicos, sino también en la vestimenta que usan de las diferentes culturas que son. Bien, te cuento un poco, bueno, Sí, eso tiene que ver con un mensaje, yo lo vi en el videoclip y eso tiene mucho que ver con un mensaje migratorio. sí, y bueno, siendo más Europa, ¿no? En ese Claro, bueno, sentido es como que ese, es puro Europa Central activismo es de lo que estás por mucho. hablar. Es puro Además, sí, activismo de lo que estás por hablar. bueno, utiliza este enfoque multiperspectiva, ¿sí? Muy característico de él para abordar algo que sea muy sátiro también, ¿no? Y en ese sentido empático. Bueno, en sí, la perspectiva que él tiene, él comienza como dando un discurso, ¿sí? Ante el velorio de su madre, ¿bien? Que, bueno, hablaba de él siendo hijo de una trabajadora sexual, ¿bien? La defiende ferozmente,
Muy, muy, muy lindo, la verdad, cómo lo convierte canción, ¿sí? Contra ese juicio social, digamos, que por más exista ese estigma, digamos, asociado, ¿sí? A la profesión que ella tenía, eh, el hijo la ve como la heroína, ¿entendés? O sea, por haberle dado absolutamente todo y más, ¿entendés? Por el Claro. hecho de poder hacer de la dignificencia a dignidad, punto. Bueno, sí, dignifica, sí, la Dignificación. dignificación de su trabajo, ahí está. Y bueno, o sea, lleva entre esa dicotomía entre orgullo y vergüenza, ¿ves? Como que él dice, él proclama, dejen a mi mamá en paz. Sí, sé que no es perfecta, pero es una heroína. Y siempre hablaré de ello con orgullo. Soy un fils de put, que es, soy un hijo de puta. ¿Entendés? De vuelta, no creo que es parte, digamos, como Sí, de la necesidad. estoy Perdón, recordando sí. algo precisamente social, hablando de estas olas. Y me parece que está bueno que este artista lo reivindique porque hubo un momento en donde la comunidad LGBT y las trabajadoras sexuales éramos básicamente aliados naturales. Exacto, sí, Y actualmente las personas que están cercanas en general a todo lo que tiene que ver con, sobre todo, la sexualización en redes y la venta, eh, sí, se pronuncian de derecha, exacto. fuertemente. Llevando al opuesto, digamos, a todo esto en Claro, particular. es precisamente el fenómeno opuesto. Sí, sí, sí. Llevado a eso, es como que, bueno, también se toca el tema de que la trabajadora sexual está sosteniendo las vidas modestas de sus clientes y que en la vida real es una persona con dignidad que está trabajando para sobrevivir y mantener a su familia, ¿entendés? Poder llevarlo de alguna manera. Sí, yo lo que considero es que hay también una cuestión muy fuerte sobre... Yo soy una persona que cree fuertemente en las regulaciones del trabajo sexual. Entonces, pienso, ¿no? Que es algo que no solamente no van a poder erradicar porque desde Afrodita e incluso antes existía como oficio, sino que además, si vos no lo regulás, le estás dando básicamente vía libre porque nunca vas a tener el control total sobre lo que hacen las personas sobre sus cuerpos. Exacto, totalmente. No existe, o sea, Entonces hoy venía no va escuchando a una... dejar de existir el trabajo sexual. Lo que Exactamente, tiene que haber es una jubilación. exacto, Lo que tiene que totalmente tener es un horario laboral en un lugar seguro, de vuelta, o sea, en donde de repente no sea un cadáver joven, sino que pueda ser una persona que ejercía eh, su un trabajo con trabajo. dignidad. A Que además la mí, dignidad es algo que, por ejemplo, se podría discutir muchísimo en qué términos se produce y quién, de acuerdo a quién y qué concepto. Porque muchas personas encuentran que no sería digno de repente cualquier cosa relacionada al trabajo sexual y en realidad, eh, ¿dónde estaría lo indigno en tanto y en cuanto no se vea a una persona forzada fuera de cualquier parámetro forzoso del capitalismo normal y convencional? claro, Porque no estamos hablando de esclavismo, no estamos hablando de trata, no estamos hablando de ninguna de esas cosas. Nosotros estamos hablando de personas libres sí, ejerciendo un oficio que es lo que le pasa al 98% de las personas libres. Se tienen que ver envueltas en un oficio, cualquiera sea. Más hermano. allá de solo el trabajo sexual, Pero muchas de las es que personas no pasa, tienen que trabajar. Las exacto, personas necesitan trabajar y las personas mm, en un 90% no trabajan de lo que soñaron ser. exacto, sí, sí, sí. Bueno, llevado a eso también, o sea, el modo en el que no solamente toca el tema del trabajo, sí, sino también en cómo de vuelta se cosifica, se sexualiza y se explota, digamos, al género femenino en particular, sí, al hecho de ser quien es la más eh,
tanto propensas como también las más perjudicadas dentro del sector laboral sexual, en ese sentido. Así Claro, como también sí. todas las disidencias que puedan llegar a practicarlo y tomar como una... Te digo que en su momento así modo fue totalmente obligado, ¿no? Puesto de alguna manera. O sea, Bueno, y es sigue, un poco, sigue teniendo, digamos, esa relación en la claro, cual deshumanizan. ¿Entendés? y tiene A mucho que mí, a ver. mí me hace así como que me estalla la cabeza cada vez de que se habla eso, de deshumanizar a una persona en particular por el hecho de la identidad que tenga, sea quien sea además. Y eso ocurre mucho, sobre todo, y pasa lo que yo te comentaba de que por qué es necesario el cupo laboral trans. Porque las personas trans no podían conseguir otro tipo de trabajo fuera del trabajo sexual. Y acá, por ejemplo, en Salta nosotros teníamos el caso de Pelusa Liendro. Pelusa Liendro estaba ejerciendo el trabajo sexual cuando se le acerca el periodista Martín Sánchez y ella denuncia efectivamente que hay que la policía las coimeaba básicamente. Bien, Que por eso se sostenía, porque los vecinos se quejaban, decían que la policía no hacía nada y la policía, bueno, esto es cuando todas estas cosas ocurrían en el Parque San Martín plenamente. sí, sí, sí. Estamos hablando de mucho tiempo antes, porque ahora el Parque Ahora San Martín es como otra. No no, sé qué ocurriera realmente, pero es no, como que pero ya no es la zona roja. La zona roja en este se momento en trasladó a Salta se otra ubica parte. en otra parte. Entonces, No, bueno, más allá de eso también, sí, sí, sí. Perdón. Pelusa, una vez que denuncia esto, cobra un estado de relevancia mucho mayor y además estaba involucrada en la gestión y en la organización de lo que fue también la primera marcha del orgullo. Bien, Y es en honor a su deceso que se hacen las marchas del orgullo acá en Salta desde hace un par de años ya, bien, a fines de noviembre, porque no recuerdo si fue un 29. En este caso es un 29, pero no recuerdo si fue un 28 o un 29, que es asesinada. bien. Ahí vamos, ahí vamos Y de vos vuelta, o sea. fíjate que también un poco yo te hablaba de todas estas cosas que tienen que ver con estos vínculos agresivos. Vos fíjate que Diana Zacayán también es supuestamente eh, asesinada por quien era su pareja. Lo mismo se dice de Pelusa Liendro. O sea, la persona que en este momento está pagando por el crimen es quien supo ser un amante. Ajá. Y si ves la serie La Veneno, de repente te das cuenta de que también como estos vínculos tóxicos terminan siempre rozando no solo la delincuencia, sino que tienen la muerte como que muy ahí todo el tiempo. Sí, sí, Eh, sí. Bueno, pero ¿por qué? Porque es una recuerdo búsqueda el caso. desesperada por amor, ¿no? Entonces, viste, Recuerdo el está la caso, bueno, no película. sé tanto por amor, pero la Natacha Haidt Bueno, también, o pero lo sea, de eso era Natasha por Hyde tenía que ver también más una con. protesta, digamos. Ah, Sí, pero no, lo de Natasha Hyde tenía que ver con una cuestión ya que tenía entramados de tinte no solamente políticos, sino que de gente muy poderosa. también, por eso, o sea, a ver, yo Porque, creo que no hay punto en el cual los poderosos, los ricos o cabecillas no estén involucrados en algún tipo de sí, denuncia pública, muy ¿entendés? probablemente. Siempre lo están, o sea, Pero es raro cuando, de que haya un rico honesto de repente. sí, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estos otros casos, como los de Pelusa, como los de Diana Sí, Zacayán, nosotros estamos hablando de personas, o como, por ejemplo, todo lo que te he comentado de la Belén, estamos hablando de personas, por eso vuelvo a esto de reciben el amor que creen merecer. Después de un proceso de desgaste de la autoestima de la persona en sociedad durante reiteradas veces por su identidad particularmente, lo más lógico es que pueda tolerar cualquier tipo de imbécil al lado solamente por un poco de cariño, ¿no? Entonces, lo que hoy tanto se habla de que la vara está bajísima. por ejemplo, esto es común en el mundo de las personas LGBT cuando ves lo que te comentaba esto Sí, de lo tortuoso, de lo melancólico, de lo triste, de lo... exacto. No, eh, bueno, eso. tiene mucho que ver con, No, no, con estos vínculos porque no son vínculos que se puedan desarrollar en general de manera fortuita y libre. exacto. Sí, sí.
como lo son cualquier otra clase de vínculo en esta sociedad, sino que esto siempre o hay una carga de culpa, o hay una carga de vergüenza, o hay una carga de tristeza, o hay un soporto esto, porque si no, ¿quién más me va a ver? ¿Quién más me va a esto? ¿Quién más me va a lo otro? Eso sigue incluso el día de hoy existiendo, pero porque también vivimos en una sociedad que, bueno, básicamente se ha encargado de que funcione así. Exacto, sí, sí, Y sí. para O poder sea, desarmar eso, no es solo cuestión de que haya un par de series en donde pasen cosas bonitas o que Manu y Mosky se lo tomen como algo chistoso al super shipeo. Eh, y por eso siguen siendo importantes las marchas del orgullo, porque es un lugar, es un punto de fuga, es un lugar en donde las personas que comparten todos estos cuestionamientos sociales que hemos puesto en la mesa el día de hoy, y además sí, todos esos gustos musicales que hemos puesto también el día de hoy, confluyen. Así que, bueno, la marcha del llevan. orgullo es ahora mismo. Si nos están escuchando este sábado, y sí, este mismo sábado, Sí, probablemente nos vemos en la Marcha del Orgullo, la cual les estaríamos invitando si es que tienen ganas, y si no, de todos modos, si su búsqueda es más particular y personal, también, también esperamos que por lo menos estas charlas, estas tipificaciones y desdramatizaciones en el caso del día de hoy, sí, bastante. eh, puedan servir un poco también para abrir el panorama, para abrir la charla. Si tenés ganas de repensarte, repensate. Si no tenés ganas de repensarte y te resultó entretenido, cultural e informativo, para eso estamos. Es algo que corresponde, creo, también un poco conocer simplemente. No el hecho en particular de adentrarse tanto. El hecho de conocer, de darse la posibilidad de Y de, hasta y de cuestionar ver muchos discursos al respecto. y de ver cómo se entrelazan cosas que no tienen que ver, pero al mismo tiempo hacen a esta cultura, porque bueno, lo que hablamos un poco del pop y todas estas cuestiones, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver? Y fíjense No que es de que tiene que pues. ver con los consumos, con la segmentación y segregación de consumos, con lo que nosotros pensamos como sociedad que es para quién. Exacto. O Es sea, por eso que les hablamos de esto, porque ¿quién se supone que escucharía algo que suene aproximadamente así? exacto. La verdad. Bueno, nos estamos encontrando en el próximo capítulo. Sí, se nos acaba el mes, así que vamos a cambiar de temática. ¿Qué haremos? ¿Qué Se haremos? acaba el año, viene diciembre. Bueno, nos escucharon por acá, no sé si será 1, 2, 3, 4 capítulos, lo decidiremos a partir de que terminemos de grabar esto. Pero por lo pronto vamos a estar seguramente en este en este cierre de temporada del podcast a partir del próximo mes. El invitado será la Marcha del Orgullo aquí en Salta. Y si no, de todos modos, tengan una bonita tarde. Hoy estamos en un horario un poco más particular, nos adelantamos, pero porque bueno, se está terminando el año, era una fecha medio especial, teníamos cositas que hacer. Chau, chau.